Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con esta nueva guía. Es la guía de Política y Ciudadanía, Poder Legislativo Nacional. Lo que primero nos pregunta es indicar cómo está compuesto el Poder Legislativo. Recordemos que legislativo proviene de la palabra legislar, que a su vez viene de leg, que en latín significa ley. Entonces, ¿cuál será una de las funciones principales y primordiales de este poder? Hacer las leyes, siempre mediante el debate, no tomando el debate como algo negativo ni como un sinónimo de pelea, sino como una discusión en la que cada uno pone en juego los ideales para los cuales fueron elegidos. Tenemos que representar a las personas que nos eligieron y, por supuesto, cada partido político va a tener su idea fundamental, no van a tener los mismos intereses, y está buenísimo que eso sea así, que haya diferentes posturas, así pueda haber un buen debate y se pueda hacer la democracia como corresponde. Bueno, el artículo 44 nos va a decir que son dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Esa es la respuesta correcta a esta pregunta, que es la número 1. Vamos con la siguiente. 2. Requisitos para ser diputado. Para ser diputado se requiere tener la edad mínima de 25 años. Tener 4 años de ciudadanía en ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Vivir en el país, realizar todas aquellas acciones que se nos requiera como ciudadano, por ejemplo, votar, tener nuestra documentación actualizada, es decir, cumplir con todas las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos por nuestro vínculo con el país al que pertenecemos. Después nos dice, ser natural de la provincia que lo elija. Ser natural quiere decir haber nacido en la provincia. Y en el caso de que no haya nacido en esa provincia, nos dice o con 2 años de residencia inmediata en ella, es decir, vivir 2 años continuos, seguidos a la elección, es decir, por eso dice residencia inmediata. Por ejemplo, si yo nací en Misiones y viví toda mi vida en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo puedo ser diputada tanto por Misiones como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero si yo de chiquita viví 10 años, supongamos, 10 años en la provincia de Buenos Aires y después ya no estoy viviendo más en esa provincia, no voy a poder ser diputada por la provincia de Buenos Aires debido a que esa residencia no es inmediata, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente. 3. Requisitos para ser senador. Si lo vamos a comparar con los diputados, a los senadores se les pide una edad superior, es decir, tener al menos 30 años. Nos va a pedir 6 años de ser ciudadano de la nación. Y también la Constitución nos va a pedir algo que ahora ya no tiene aplicación, que es disfrutar de una renta anual. ¿Qué es lo que se esperaba con el espíritu de ese constituyente, de la Constitución original nuestra? Es, digamos, formar una especie de aristocracia. Acá sería, si tuviéramos que ponerlo en equivalencia ahora, estaríamos hablando de millones de pesos de ingreso por mes. O sea, lo que se esperaba era que fueran ciudadanos con un poder económico elevado los que fueran senadores. Después los requisitos son muy similares a lo de ser diputado, salvo por la edad, al ser natural o 2 años de residencia inmediata en ella, que lo expliqué en el punto anterior. Pregunta 4. ¿A quién representa cada uno? ¿Y cuál es la forma de elección? Acá es muy importante entender, porque es muy sutil la diferencia en cuanto a las palabras que lo definen. El diputado va a representar al pueblo de la provincia, mientras que el senador representa a la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más diputados en aquellas provincias que haya más habitantes. Sin embargo, en senadores va a haber una representación igualitaria, equitativa. ¿Por qué? La Constitución nos va a decir que vamos a elegir diputados en base a la población. Si yo les pregunto qué provincia tiene más diputados, si Buenos Aires o Tierra del Fuego, sin siquiera saber los números del último censo, vamos a saber que Buenos Aires va a tener más representación porque tiene más población, más habitantes.
Los senadores van a ser 3 por cada provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es muy importante recordarlo porque esto garantiza nuestro sistema federal. Si esto no fuera así y fuera solamente una elección en base a la cantidad de habitantes, las provincias con mayor población definirían el destino del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que haya una representación, sobre todo de aquellas provincias que quizás tienen menos cantidad de habitantes, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. La forma de elección. Cuando nosotros elegimos tanto diputados o senadores, en las boletas tenemos listas, ¿sí? Nosotros vamos a elegir una lista de diputados y una lista de senadores. Para diputados, los partidos políticos van a sentar en sus bancas de una forma proporcional a cómo salieron las elecciones. En base a la cantidad de bancas que se están renovando en esa elección, va a ser un sistema proporcional, es decir, los que más votos sacan, más diputados van a sentar. Para senadores, como son solo 3 bancas, la Constitución lo que determina es que de los partidos políticos, el que sale primero en la elección va a sentar a 2 senadores y el que sale segundo sienta a 1. Por más que haya tenido un solo voto el partido político, eso no interesa. El primero va a sentar a 2 y el segundo va a sentar a 1. Bueno, con eso creo que ya respondimos la pregunta 4, vamos a la siguiente. Funciones del Poder Legislativo. Como vimos en un principio, el Poder Legislativo tiene una función principal que es la de hacer leyes, o sea, crear nuevas leyes. No solamente crear nuevas, sino modificar las existentes. O sea, actualiza, de una forma de decir, todo lo que es nuestro sistema legislativo. Sin embargo, cada una de las cámaras tiene funciones específicas. Por ejemplo, diputado va a recibir todos los proyectos de ley que sean presentados por iniciativa popular. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en este cuestionario. También es cámara de inicio para todos los procesos de consulta popular. Es cámara de inicio para las leyes sobre contribuciones. Esto tiene que ver con la parte impositiva y reclutamiento de tropas. Va a acusar ante el Senado en juicio político al presidente y vicepresidente. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución les da esta característica específica en el proceso de sanción de leyes. Senadores juzgan en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, autoriza al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio, es cámara de origen para la ley de convenios sobre la coparticipación. Entendamos que esto tiene una relación específica también con el federalismo, porque la coparticipación es la forma de distribuir los ingresos hacia las provincias. Y prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados. Como ya vamos a ver en el cuestionario de Poder Judicial, son elegidos los funcionarios del Poder Judicial en Argentina, no son elegidos por el voto popular, sino que se presenta una terna al Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado se eligen los miembros de lo que va a ser el Poder Judicial. Bueno, pasemos a la próxima pregunta. La pregunta 6 nos pide que indiquemos diferentes procesos de sanción y formación de leyes. Pensemos que un proyecto de ley es una ley escrita, terminada, con todos sus artículos. Este proyecto de ley va a poder comenzar, salvo las especificaciones de las preguntas anteriores, en cualquiera de las 2 cámaras. Por eso la Constitución les dice cámara de inicio. La cámara de inicio puede ser tanto diputados como senadores. Supongamos que hay una ley que comienza en Cámara de Diputados y es la cámara de inicio. Esta cámara la aprueba, entonces va a pasar a la otra cámara, que va a ser la cámara revisora. Si la de inicio fue diputados, ahora la revisora va a ser senadores. Si senadores la aprueba, este proyecto de ley que ya tiene la sanción completa, se suele decir media sanción cuando es una cámara y media sanción cuando lo obtiene la otra, va a pasar al Poder Ejecutivo. Va a tener 10 días y si el Poder Ejecutivo la promulga, es decir, está de acuerdo, lo aprueba, se va a convertir en ley. Otra opción que puede pasar es que la Cámara de Inicio apruebe el proyecto y la Cámara Revisora lo rechace totalmente. Si esta fuera la situación, hasta el próximo año no se puede volver a tratar este proyecto de ley. Otra opción que puede suceder es que la Cámara de Inicio lo apruebe, la Cámara Revisora lo aprueba
y el presidente lo veta, es decir, dice que no quiere que ese proyecto sea una ley. Acá va a volver a la Cámara de Inicio y la Cámara de Inicio puede insistir con los votos de las 2/3 partes. Si insiste, va a volver a pasar a la Cámara Revisora. Sin embargo, si la Cámara Revisora no llega a las 2/3 partes, estamos igual a la situación anterior y no se puede volver a tratar hasta el próximo año, es decir, luego de las aperturas del año siguiente. Una de las últimas que vamos a desarrollar acá tiene que ver con qué pasa si el Congreso quiere un proyecto de ley, pero el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no. ¿Hay alguna forma de que el Congreso se pueda imponer ante el presidente? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Cámara de Inicio lo aprueba, Cámara Revisora lo aprueba, el presidente lo veta. Como vimos en el ejemplo anterior, va a volver a la Cámara de Inicio y ésta va a poder insistir con el voto de las 2/3 partes. Si la Cámara Revisora también insiste con las 2/3 partes, se va a convertir en ley. Esto implica que tiene que haber un Congreso bastante unificado en cuanto a criterios. Cuando el Congreso tiene posturas políticas muy dispares, es extremadamente difícil que se logre el consenso necesario como para que exista este tipo de votaciones, ya que las 2/3 partes, recuerden, es un número bastante importante. Imaginemos que si el total fueran 100 personas, las 2/3 partes tendrían que ser 67. La tercera parte sería 33,3, redondeemos porque no podemos partir personas. 33 más 33 sería 66, redondeando el 67. O sea, es un número muy difícil de llegar. La pregunta 7 nos pide la duración y reelección de diputados y senadores. Ya voy adelantando que en cuanto a diputados y senadores, la reelección no tiene límites. Es decir, no pasa como en la situación de presidente, como vimos en el video anterior, de que puede ser presidente o vice por 12 periodos consecutivos, pero para un tercero tiene que dejar uno en el medio. Cuando no está prohibido, está permitido, por lo tanto la reelección puede ser un cargo atrás del otro. En cuanto a diputados, van a durar 4 años. Es la duración del cargo. Pero nos va a decir que se va a renovar por mitades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años vamos a votar y vamos a elegir diputados. ¿Por qué? No es que cada 4 años se van todos los diputados y entran todos nuevos, sino que la mitad de la sala se va y entran nuevos, pero todos duran 4 años. Supongamos que en el 2020 entran diputados. En el 2024 esos diputados se van a ir. En el 2022 ya se les estaría venciendo el cargo a los que entraban anteriormente y se van esos. En el 2022 se eligen nuevos diputados que se van a ir en el 2026 y así sucesivamente. Esto es para que no haya un cambio radical en cuanto a las políticas en el gobierno. Supongamos que la población está descontenta con una gestión determinada, que sea una gestión de un partido político X, entonces votan en las elecciones nacionales, y por lo general se hacen también de diputados y senadores que coinciden en algunas provincias, a la bandera política contraria. Si renováramos todos diputados y senadores, esto haría que muchas de las políticas ejercidas por el gobierno anterior no tendrían continuidad, lo cual sería en algún punto hasta peligroso porque no habría seguridad jurídica en el país. Entonces es por eso que la renovación es por mitades. En el caso de que suceda eso, supongamos que tenemos un gobierno con una postura política X y la población empieza a estar disconforme y vota a algo totalmente opuesto, bueno, a los 2 años de que se elija este nuevo presidente, tendrá que afianzar esa gestión volviendo a votar ese partido, porque si no el presidente se quedaría sin gobernabilidad, o sea, sin apoyo en la Cámara Legislativa. En cuanto a la duración de los senadores, duran en su cargo, o sea, el cargo es de 6 años y se van a renovar por tercios, es decir, cada 2 años se van a ir renovando senadores.
Lo mismo que en la pregunta anterior, van a durar 6 años, cada uno va a tener un mandato de 6, solamente que no todos inician en el mismo momento. Es decir, no siempre cada 2 años hay elecciones en todas las provincias. La pregunta 8 nos pregunta qué es la iniciativa popular. La iniciativa popular es un instituto que incluye la reforma del 94 en la Constitución, en la cual los ciudadanos, el pueblo de la nación, puede presentar un proyecto de ley. Este proyecto ya tiene que estar redactado, es decir, es como la ley, ya tiene todos sus artículos, está completo, fundamentado. Una vez que está redactado, esto por lo general lo suelen hacer los organismos, ya sea las organizaciones sociales, las fundaciones, los colegios de abogados o cualquier otro tipo de agrupación profesional, hay que comenzar a juntar las firmas. Este proyecto de ley va a ingresar por mandato de la Constitución, como Cámara de inicio va a ser la Cámara de Diputados. La ley 24.747 es la que le da forma al mandato constitucional del artículo 39 y nos va a decir sobre qué temas no se puede tratar un proyecto de ley que venga por iniciativa popular. Ellos van a ser reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, todo lo que tiene que ver con impuestos, presupuesto, el presupuesto de la nación, o sea, a dónde va a ir cada una de las partidas presupuestarias, el dinero, y materia penal, o sea, no se puede legislar sobre delitos, ni crear nuevos, ni reformar los existentes. Sobre estos temas no se puede tratar. También nos va a indicar cuál es el porcentaje. El porcentaje de votos va a ser el 1,5 del padrón electoral. Es decir, se van a fijar cuál es el padrón electoral actual del momento en que se haga la iniciativa popular y se va a tener que juntar firmas que tengan como mínimo el 1,5 del porcentaje del padrón. Se han hecho a nivel municipal y provincial iniciativas populares, pero no es una práctica que se esté llevando a cabo, por lo menos hasta el momento. Bueno, llegamos al final del cuestionario. Espero que hayas entendido todas las preguntas, que te vaya muy bien con la nota. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete, así sigo haciendo la tarea con ustedes. Un abrazo grande, que tengan lindo día.